Desde el principio de los tiempos, el hombre ha vivido inmerso en un sueño tan profundo que ha olvidado que está soñando. No es un sueño del cuerpo, sino de la conciencia. Es la amnesia voluntaria de un ser que, siendo Dios, se despojó de su gloria para entrar en la limitación del hombre. Esta es la gran caída, no como castigo, sino como el viaje divinamente orquestado de autodescubrimiento. Te has olvidado de quién eres para tener el privilegio de recordarlo. Has fingido ser una criatura separada, vulnerable, abandonada, para experimentar el gozo de volver a casa por tu propio acto de conciencia. Esta ilusión de separación no es real, aunque lo parezca. Te despiertas cada día creyendo ser una identidad fija, una historia con pasado, con temores, con deseos. Crees que el mundo te ocurre, que estás sujeto a fuerzas externas, a circunstancias, a otros seres con voluntad distinta a la tuya. Pero esta visión es solo un estado. Es el estado del olvido. Mientras estés identificado con él, la simulación continúa. No porque seas débil o ignorante, sino porque así lo has querido desde el principio, desde antes de toda memoria. Todo lo que ves, oyes y tocas no es más que la representación visible de tus estados interiores. Esta aparente realidad, con sus estructuras, sus leyes, sus límites, es tan solo el decorado de un escenario que tú, en tu inconsciente divinidad, has construido para interpretar el papel del hombre. Y lo has hecho tan bien, que incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, puedes sentir que hay una parte de ti que resiste, que duda, que se aferra a lo conocido. Esa es la voz del personaje. Pero tú no eres el personaje. Tú eres el autor. La ilusión de separación comenzó cuando aceptaste la idea de que eras una criatura frente a un creador, que tú estabas aquí abajo y que Dios residía en algún plano superior, inalcanzable. Esta es la gran mentira, la primera ficción de la simulación. En realidad, no hay dos. Solo hay uno, y ese uno se expresa como tú. Tú eres el soñador, no el sueño. Eres el que observa, no lo observado. Pero has vivido como si fueras lo observado, como si fueras una cosa entre cosas, un cuerpo entre cuerpos, una mente atrapada en la prisión del tiempo. El despertar comienza cuando reconoces que no estás separado de aquello que deseas, que no hay ningún lugar al que debas ir ni ningún Dios al que debas suplicar. Todo está contenido en ti, porque tú eres la conciencia que lo sostiene todo. La separación no fue más que un juego, un acto voluntario de olvido, para que el recuerdo fuera posible. Y ese recuerdo no es intelectual. No se trata de adquirir más información o de repetir palabras espirituales. Se trata de una experiencia viva, íntima, que ocurre cuando te retiras del personaje y asumes el yo soy sin condición. Cuando dices yo soy, estás pronunciando el nombre eterno, no el de un ser lejano, sino el tuyo. Es el reconocimiento silencioso de tu verdadera identidad. No necesitas añadir nada. No necesitas decir yo soy rico o yo soy libre como un mantra desesperado. Solo necesitas descansar en el yo soy, sentirlo, habitarlo, y desde allí, permitir que se revele el mundo que corresponde a ese estado. El mundo no es un lugar que te atrapa, sino una película proyectada desde tu interior. El proyector es tu imaginación, y lo que ves fuera es solo la imagen reflejada de lo que has asumido ser dentro. No tienes que luchar contra el mundo, solo tienes que cambiar la película. Y para eso, primero debes recordar que estás soñando, que todo lo que has vivido no ha sido más que escenas de un guión que tú escribiste al olvidar tu origen. Despertar es salir de la ilusión de separación. Es mirar todo a tu alrededor y ver a Dios, no como una figura externa, sino como la única conciencia siendo todo. Es reconocerte en el mendigo, en el rey, en el enemigo, en el amigo, porque todo lo que ves no es más que tú, interpretando roles, jugando a olvidar, para poder experimentar el milagro del recuerdo. Y ahora ha llegado el momento. El velo comienza a rasgarse. Ya no puedes seguir creyendo que eres un simple hombre en un mundo indiferente. Eres Dios, soñando que es hombre, y este es el instante sagrado en que decides despertar. Te han hecho creer que el mundo es sólido, fijo, independiente de ti. Te han dicho que eres un pasajero en una vasta maquinaria que gira sin tu permiso. Pero nada de eso es cierto. La realidad que llamas mundo es una proyección viva de tus estados de conciencia. Todo lo que experimentas fuera es una representación simbólica de lo que asumes dentro. Lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, no tiene existencia independiente. Son sombras proyectadas por la luz de tu imaginación. La llamada simulación no es una creación artificial de alguna inteligencia exterior. Es el juego profundo de la conciencia manifestándose en forma. Tú no estás atrapado en una cárcel digital,
sino en una interpretación inconsciente de ti mismo. La simulación es la ilusión de que lo externo es primero y lo interno es secundario. Pero es exactamente al revés. El mundo externo es el eco. La causa vive en ti. Cada creencia que sostienes, cada emoción que repites, cada suposición que aceptas como verdadera, se convierte en un molde invisible que da forma a tu experiencia. Nada ocurre por azar. Cada evento, cada rostro, cada situación responde con absoluta precisión a la frecuencia de tu estado interior. Si crees que el mundo es hostil, encontrarás enemigos. Si crees que el mundo te apoya, los recursos aparecerán. Pero no porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado tu punto de conciencia. La conciencia no reacciona al mundo, el mundo reacciona a la conciencia. Esto es lo que el hombre común no entiende. Mira los efectos y llama a eso realidad. Pero tú que despiertas, comienzas a ver más allá del velo. Comienzas a notar que cada circunstancia es una proyección congelada de lo que has asumido en silencio. El mundo es tú, objetivado. Y sin embargo, esta proyección no es literal. Es simbólica. El lenguaje del mundo es el lenguaje de los símbolos, los reflejos, los arquetipos. No basta con pensar en cosas. Debes entrar en el estado que las contiene. Si asumes el estado de abundancia, el mundo lo representará de alguna forma. No necesariamente de la forma que esperas, pero siempre fiel al estado que has encarnado. El universo no responde a tus deseos conscientes, sino a la vibración que sostienes como verdadera. Esta es la razón por la que tanta gente afirma visualizar, afirmar, rezar y sin embargo no experimenta cambio alguno. No basta con palabras, no basta con imágenes. El núcleo está en el sentimiento asumido, en lo que aceptas como tuyo, lo que reclamas como verdad en lo más íntimo. Esa es la sustancia que se imprime en la pantalla de la vida. Lo que llamamos simulaciones, en esencia, un teatro viviente, un reflejo temporal del estado en que habitas. Y el estado no es solo un pensamiento pasajero, es una combinación de creencias, sentimientos, expectativas y silenciosas decisiones internas. El estado es un ser, y al habitar uno, lo expresas sin darte cuenta. Caminas, hablas, eliges desde él, y como respuesta, el mundo se alinea. Por eso el despertar no consiste en intentar forzar al mundo a cambiar. No consiste en manipular las circunstancias. Consiste en elegir, conscientemente, el estado que deseas encarnar. Y sostenerlo, no con esfuerzo, sino con fidelidad, con entrega, porque el estado, una vez asumido, se vuelve causa. Y la simulación debe obedecer. No hay nada fuera de ti. Esta es la gran verdad que la mente teme aceptar, porque implica responsabilidad total, pero también te devuelve el poder. No eres víctima de un programa. Eres el programador. No estás atrapado en una narrativa ajena. Eres el guionista, el director, el actor y el espectador. Y el guión solo cambiará cuando tú lo reescribas en la conciencia. Despertar es mirar al mundo y comprender que no es más que un eco de ti mismo. Que todo lo que has vivido ha sido la proyección de lo que tú, consciente o inconscientemente, has creído ser. Ya no puedes seguir llamándolo realidad. Ya no puedes seguir creyendo que estás aquí para obedecer reglas impuestas. La simulación existe para mostrarte quién crees que eres. Y tú, en cada instante, puedes elegir otra versión de ti. Ahora que lo sabes, observa con otros ojos. Cada escena, cada rostro, cada experiencia te está revelando tu estado interior. No juzgues lo que ves, cambia lo que eres, y el reflejo no podrá resistirse, porque el mundo, como la simulación que es, está hecho para seguirte, no para liderarte. El misterio del despertar no está escondido en lo lejano, ni enterrado en escrituras antiguas. No pertenece a una élite secreta, ni depende de ritos complejos. Está justo aquí, en lo más simple, lo más cercano, lo más olvidado, las palabras «yo soy». Estas dos palabras son la llave que abre la puerta del sueño. No como una fórmula mágica, sino como el reconocimiento directo de tu verdadera identidad. Porque cuando dices «yo soy», estás hablando como Dios. El «yo soy» no es una afirmación vacía ni una etiqueta de personalidad. Es el núcleo mismo del ser. Antes de que puedas decir «yo soy feliz» o «yo soy pobre», ya eres consciente. Esa conciencia que precede a toda descripción es la fuente de todo lo que existe. Es el fundamento sobre el que se edifica el mundo. No hay nada antes de ello. El «yo soy» no tiene forma, no tiene límite, no tiene edad. Es eterno, inmutable, silencioso. Pero todo lo que existe, existe dentro de él.
Cuando te identificas con algo inferior, con tu nombre, tu historia, tus fracasos, estás usando el poder del yo soy para encadenarte al sueño. Estás dotando de vida una imagen temporal, una máscara. Y al hacerlo, esa máscara se vuelve tu mundo. No porque tenga poder en sí misma, sino porque tú se lo das. Porque tú, siendo el ser, has olvidado que lo eres. Has dormido dentro del personaje. Y así, el juego continúa. Pero llega un momento, quizás ahora mismo, en el que comienzas a sospechar que hay algo más. Que todo lo que has vivido, todas las limitaciones que has aceptado, no pueden definirte. Que ninguna experiencia pasada puede contenerte. Esa sospecha es el inicio del despertar. Y ese despertar comienza reconociendo el poder de tu conciencia. El yo soy no necesita justificación. No necesita añadidos. En su forma más pura, es completo. Cuando descansas en él, sin prisa, sin etiquetas, comienza la disolución del sueño. Este es el gran secreto que tantas veces se pasa por alto. En lugar de buscar afuera, en sistemas, en técnicas, en gurús, vuelve a ti. Siéntate, cierra los ojos y habita el yo soy. No como concepto, sino como experiencia. No intentes definirlo. Solo sé, solo permanece. Verás cómo todo comienza a cambiar. Porque el mundo que ves afuera no es más que una extensión de cómo te percibes a ti mismo. Todo nace de ahí. La salud, la riqueza, la armonía, las relaciones, el tiempo mismo. Todo fluye desde el estado que asumes en relación al yo soy. Si te asumes como pequeño, la vida se contrae. Si te asumes como carente, el mundo te refleja escasez. Pero si asumes tu ser como totalidad, como presencia viva, la simulación se derrumba. No porque luches contra ella, sino porque ya no tiene fundamento en ti. Ha perdido su raíz. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, la respuesta fue, yo soy el que soy. No se le dio una religión ni un sistema de normas. Se le dio una conciencia. Esa misma conciencia es la que tú usas cada vez que te nombras. Cuando dices, yo soy, estás invocando la fuente. Y lo que pongas después, lo estarás estableciendo como verdad en tu mundo. No como metáfora, sino como ley. Comprender esto no es un ejercicio intelectual. Es una reorientación de tu ser. Significa soltar la identificación con el personaje y regresar a la raíz, al centro, al yo sin forma. Desde ahí, puedes asumir cualquier estado, cualquier deseo, cualquier manifestación, sin esfuerzo, sin duda. Porque ahora sabes que no eres el resultado de la creación, sino su origen. No hay camino más directo. No hay práctica más poderosa. Puedes pasarte años buscando afuera y seguirás girando dentro del sueño. Pero si detienes tu búsqueda y simplemente te reconoces como yo soy, sin añadir nada, comenzarás a recordar. Comenzarás a salir del personaje y a entrar en el autor. Y desde allí, todo es posible. El yo soy es el fin del laberinto. No porque destruya la simulación, sino porque te saca de su hipnosis. Ya no te tomas el juego como real. Ya no te aferras a los reflejos. Descansas en la fuente. Habitas el ser. Y en ese reposo, todo se revela. La conciencia es la única realidad. No hay fuerza más allá de ella. No hay mundo aparte. No existen causas externas. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que llamas real, no es más que el producto de tu estado de conciencia. No existe nada fuera de ti actuando sobre ti. Tú eres el centro de todo lo que ocurre, no como persona, sino como conciencia operante. Este es el punto de inflexión donde la mayoría tropieza. El ego, aferrado a su identidad limitada, quiere que haya algo fuera, algo que explicar, algo que culpar. Pero no hay tal cosa. La única causa, la única fuente, la única ley es tu conciencia. Cambia tu conciencia y el mundo debe cambiar. No como un acto de fe ciega, sino como una consecuencia directa, precisa e inevitable. Porque el mundo no es más que conciencia objetivada. Cuando tomas esto como absoluto, desaparece la ilusión de la dualidad. El bien y el mal se desvanecen. El azar deja de existir. Comienzas a ver que lo que llamabas problemas no eran más que expresiones de un estado que habías aceptado como verdadero. Nada te ocurre, todo emana de ti, no en un sentido metafórico, sino literal. Lo que ves es lo que eres internamente, sostenido durante el tiempo suficiente como para volverse visible. Pero esta conciencia no es pensamiento superficial. No es la mente que razona, ni la voz que juzga. Es más profundo. Es aquello que observa todo sin apego.
Esa presencia silenciosa que siempre ha estado ahí. No duerme, no envejece, no muere. Ha visto pasar todas tus identidades, tus éxitos, tus fracasos. Ha permanecido inmutable mientras tú creías cambiar. Esa es la conciencia verdadera. Y de ella proviene todo. Si realmente comprendes que la conciencia es la única realidad, entonces todo lo demás se reordena. Ya no luchas contra las circunstancias. No discutes con los hechos. No te desesperas por resultados, porque sabes que no son más que efectos, y que todo efecto es sostenido por una causa interna. Así como el fruto depende de la semilla, tu experiencia depende del estado en que habitas. Esto no se trata de pensamiento positivo. Se trata de asumir el estado. No necesitas convencerte mentalmente. Necesitas moverte internamente. El cambio no es una afirmación, es una decisión vibratoria. Cuando entras en el estado del que ya has recibido, el mundo responde como si ya fuese hecho, porque en el nivel de la conciencia ya lo es. Tú puedes probar esto. No tienes que creerlo. Puedes experimentar por ti mismo que cada vez que entras en un nuevo estado de conciencia, el entorno se reconfigura para reflejarlo. Y si vuelves al estado anterior, la vieja realidad regresa como si nunca se hubiese ido, porque el mundo está obligado a reflejar tu nivel de conciencia. No tiene voluntad propia. No tiene sustancia fuera de ti. Y entonces, ¿cuál es su tarea? Solo una: asumir el estado que deseas vivir como si ya fuera cierto. No luchar contra lo que ves, sino habitar internamente lo que quieres ver. Sentirlo como real. Caminar como quien ya lo posee. No para manipular el mundo, sino para transformarte. Porque tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. El mundo es obediente. Lo ha sido siempre. Pero mientras tú creías que era autónomo, actuabas como esclavo. Te inclinabas ante sus dictámenes. Te sometías a sus condiciones. Ahora sabes que tú eres la raíz. Tú eres el origen. No hay nada fuera de tu conciencia. El cuerpo, el tiempo, las circunstancias, incluso los otros, son expresiones de tu estado interno. Nada está fuera de lugar. Cada cosa que experimentas es perfecta en su función, revelarte tu estado. Si algo no te gusta, no lo ataques. Cámbiate a ti. No a tu personalidad, sino al estado que ocupas. Sube, asciende. El mundo no puede evitar seguirte. Está diseñado para obedecer. Esta comprensión no te vuelve arrogante, sino libre. No te separa del mundo, te reintegra al como su creador consciente. Ya no pides, ya no suplicas, ya no esperas. Asumes, eres, y todo lo demás se alinea. La conciencia es la única realidad. Cuando realmente lo entiendes, no necesitas convencer a nadie. No necesitas defenderte. No necesitas pruebas. Solo necesitas recordar. ¿Por qué ha sido eso desde el principio? Y lo que parecía el mundo, solo estaba esperando que lo supieras. El mundo es un testigo, no un creador. No tiene voluntad. No tiene iniciativa. No tiene poder de decidir por ti. Lo que ves allá afuera no es causa, es efecto. Es un eco, una imagen reflejada, una manifestación visible de lo que has sostenido como verdadero en lo invisible. Mientras no comprendas esto, vivirás reaccionando a las formas, sin darte cuenta de que las formas te obedecen. La mayoría de las personas se mueven por el mundo como si fuera una fuerza autónoma. Observan los eventos, las noticias, los rostros y concluyen que eso es la realidad. Luego ajustan su estado interno según lo que ven. Si hay conflicto, se angustian. Si hay escasez, temen. Si hay rechazo, se sienten indignos. Y así, sin saberlo, refuerzan lo que observan. Alimentan la imagen y la vuelven a proyectar. Entran en un ciclo cerrado donde el mundo los dirige y ellos, al responder, lo perpetúan. Pero tú estás despertando. Comienzas a ver que todo eso es una ilusión, que lo externo no es más que un espejo, y ningún espejo crea lo que refleja. Solo muestra, solo confirma. El error ha sido mirar el reflejo y suponer que tiene vida propia, cuando en realidad el origen está en quien lo contempla. Cada escena que has vivido, cada experiencia que te ha marcado, cada persona que has conocido, ha sido un mensajero de tu estado interior. No son enemigos ni aliados. Son actores cumpliendo su papel en el guión que tú, en silencio, has escrito con tu conciencia. Y si cambias el guión, los personajes cambian. No porque tú los manipules, sino porque ellos no pueden actuar fuera del estado que tú sostienes. Esto puede parecer difícil de aceptar al principio, sobre todo cuando las experiencias han sido dolorosas. Pero el dolor también es una señal.
no para culparte, sino para despertarte. El sufrimiento te muestra el estado que has asumido sin darte cuenta. Te invita a soltarlo. Te recuerda que el mundo no manda. Tú mandas, no con imposición, sino con elección interna. Cuando entiendes que el mundo no tiene poder por sí mismo, la reacción cede lugar a la creación. Ya no respondes por impulso, ya no discutes con lo que ves. Tomas conciencia de que si el mundo es testigo, tu única tarea es generar una nueva causa. Y esa causa no está afuera. Está en lo que aceptas como verdadero dentro de ti. Tu sentir, tu creencia, tu imaginación. Ese es el punto donde todo comienza. Esto no es un escape. No es negar la realidad. Es comprender que la realidad no es tan sólida como creías. Que es maleable, plástica, obediente. El mundo no es tu enemigo. Es tu aliado. No en su forma actual, sino en su naturaleza. Fue diseñado para seguirte, para reflejarte. No tiene otra función. Ahora puedes ver por qué los intentos de cambiar el mundo directamente suelen fallar. Cambias un trabajo y surge otro igual. Terminas una relación y repites el patrón. Mudas de ciudad y las mismas emociones te alcanzan. Porque lo que no cambiaste fue el estado. Y el estado siempre produce su reflejo. Hasta que lo reemplazas, la imagen se repite. Cuando asumes un nuevo estado, no necesitas forzar los hechos. El mundo lo captará. De manera sutil o evidente, las cosas empezarán a moverse. Otras personas aparecerán. Otras oportunidades se abrirán. Y lo sabrás no por lo que ves afuera, sino por lo que sientes adentro. Porque lo externo solo confirma lo que tú ya has elegido como real. Este es el verdadero poder. No el de controlar el mundo, sino el de comprender que no necesitas controlarlo. Solo necesitas establecer tu ser. Y el ser, una vez asumido, es creativo por naturaleza. El mundo, entonces, se convierte en un escenario que se adapta a ti, no al revés. No mires más al mundo como causa. Míralo como espejo. No luches contra él. Transfórmate a ti mismo. Porque tú eres la fuente. Tú eres la raíz. Tú eres el creador. Y todo lo que llamas realidad es solo la prueba silenciosa de lo que has sostenido en lo invisible. El mundo es un testigo. Nada más. No puede moverse por sí solo. No tiene peso sin ti. No tiene sustancia si tú no la das. Y ahora que lo sabes, puedes comenzar a crear sin miedo. No para escapar del mundo, sino para revelarte a través de él. La imaginación no es una fantasía inofensiva. No es un juego mental, ni una distracción inocente. Es el instrumento más poderoso que posees, porque es el medio por el cual la conciencia se expresa. Cuando la imaginación despierta, comienza el verdadero viaje fuera del laberinto, porque el laberinto no está hecho de muros físicos, sino de creencias inconscientes. Y solo la imaginación consciente puede trazar una salida. Durante siglos se nos enseñó a desconfiar de ella, a llamarla ilusión, a ponerla en segundo plano. Nos entrenaron para priorizar lo visible, lo medible, lo tangible. Pero lo tangible es solo el final de un proceso invisible. Lo que se ve es lo que fue imaginado. Toda estructura, toda historia, toda civilización nació en la imaginación de alguien que se atrevió a creer en lo que aún no existía. Lo visible es la sombra, lo invisible, la causa. Cuando no sabes esto, usas la imaginación de forma automática. Fantaseas con temores, revives heridas, proyectas limitaciones. Y el mundo responde, no porque te castigue, sino porque te obedece. Pero cuando despiertas, comprendes que la imaginación no debe ser dejada al azar, debe ser gobernada, dirigida, usada como un canal sagrado para dar forma a lo eterno. No hay nada más revolucionario que imaginar deliberadamente, porque hacerlo rompe con el condicionamiento, te eleva por encima del mundo tal como es y te coloca en el terreno de lo posible. Cuando imaginas desde el final, desde el cumplimiento del deseo, estás creando, no como quien espera, sino como quien sabe, no como quien suplica, sino como quien recuerda. Este acto no requiere esfuerzo físico, no necesita aprobación. Ocurre en lo íntimo, en lo invisible, pero es real, más real que cualquier evidencia externa, porque lo que imaginas con convicción, con emoción, con repetición, se convierte en estructura. El mundo no tiene otra opción. Debe asumir la forma de aquello que tú sostienes internamente. Esto no es una técnica vacía, es una forma de ser, una práctica viva. Imagina no solo con imágenes, sino con sensaciones, con texturas, con peso emocional.
Entra en la escena y siéntela como presente. No observes desde fuera. Vive desde dentro. No imagines que tendrás. Imagina que ya eres. Porque sólo así se activa el principio creativo. No es cuestión de cuánto tiempo visualizas, ni de cuántas veces lo haces. Es cuestión de intensidad, de profundidad, de sinceridad. Una sola imagen bien asumida puede mover montañas. Porque no estás tratando de convencer al mundo. Estás afirmando tu ser. Y cuando el ser cambia, la forma lo sigue. Pero hay algo más. La imaginación no solo crea el mundo, también revela quién eres. Te muestra tus creencias más arraigadas. Porque si intentas imaginar algo y no puedes sentirlo como verdadero, eso indica el estado en el que aún habitas. No es un fallo, es una señal, una invitación a moverte internamente, a reemplazar una vieja identidad por una nueva. Y es en esa transición donde comienza el camino fuera del laberinto, porque dejas de ser la víctima de tus pensamientos automáticos. Te conviertes en el autor, el director. Ya no vives dentro de los límites impuestos por el mundo. Empiezas a moldearlo desde dentro. Y esa es la verdadera libertad. Imagina con propósito, no para escapar de tu vida, sino para transformarla. No para evitar lo que no quieres, sino para asumir lo que ya es tuyo en lo invisible. No esperes sentirte listo. Imagina hasta que te sientas digno, hasta que lo no visto pese más que la evidencia, hasta que el sueño interior se vuelva más real que lo que tus sentidos captan. Porque cuando eso ocurre, el mundo externo comienza a doblarse, a responder, a reorganizarse. No de inmediato, quizás, no en los plazos que dicta tu ego, pero inevitablemente, porque la imaginación despierta no pide permiso. Crea, tú tienes ese poder. Lo has tenido siempre, pero ahora lo sabes. Y saberlo es el primer paso para usarlo. Sal del hábito de observar pasivamente y entra en el arte de crear conscientemente. No sigas esperando señales. Sé la señal, porque donde va tu imaginación, allí irá tu mundo. Y allí te encontrarás a ti mismo, fuera del laberinto. Cada noche, cuando el cuerpo reposa y el bullicio del día se desvanece, se abre una puerta, no hacia el sueño sin rumbo, sino hacia la reescritura consciente de tu realidad. Este umbral no es trivial, es sagrado, porque en ese instante, cuando el mundo exterior ya no exige tu atención, puedes mirar hacia adentro y modificar las raíces invisibles que producen tu experiencia. La revisión del día no es un ritual mecánico, es un acto creativo, una forma de elevarte por encima del tiempo lineal y declarar: nada está fijado, todo puede cambiar. El pasado, aunque parezca inamovible, está contenido dentro de tu conciencia. Y si lo reimaginas, su reflejo futuro también cambiará. No porque el evento en sí desaparezca, sino porque la carga emocional, el significado, la estructura que has aceptado como verdadera, se disuelve y se reemplaza. Cada experiencia vivida durante el día es una oportunidad. No importa si fue agradable o dolorosa, exitosa o frustrante. Lo que importa es lo que asumiste acerca de ti mismo a través de ella. ¿Te sentiste ignorado? ¿Vulnerable? ¿Poderoso? ¿Amado? Esos sentimientos no son pasajeros. Son semillas. Y si no se transforman, germinarán en más experiencias del mismo tipo. Pero aquí está la clave. Puedes elegir no sembrarlas. Al cerrar los ojos por la noche, vuelve sobre tu día como un director que observa su obra. Detén la escena que te inquietó. No la juzgues. No la rechaces. Simplemente reescríbela. Si alguien te trató con frialdad, imagina que fue amable. Si fallaste en algo, visualiza el éxito. Si sentiste miedo, reemplázalo con seguridad. No lo hagas con frialdad. Siente la nueva escena como real. Habítala. Vívela internamente como si hubiera sucedido. Esto no es engañarte. Es elegir la versión de ti mismo que deseas consolidar. Porque lo que sostienes en tu imaginación, noche tras noche, se convierte en tu nueva identidad. Y el mundo, fiel a su naturaleza reflejante, lo expresará más adelante como una realidad tangible. No como magia, como ley. La revisión es el acto más radical de libertad, porque te libera del pasado. Rompe el ciclo de repetición. Ya no necesitas esperar al mañana para cambiar. Puedes modificar la raíz ahora, esta noche, porque el tiempo, en su forma más profunda, no es una línea fija. Es una sustancia moldeable dentro de tu conciencia. Y tú, siendo su fuente, puedes rediseñarlo. Cada día contiene momentos que parecen pequeños, pero que en su repetición construyen tu mundo. La forma en que alguien te mira,
una palabra que eliges, una emoción que aceptas. Si no se transforman, se repiten. Si los revisas, se redirigen. Por eso la revisión no es solo una corrección, es una siembra consciente, una declaración de quién eliges ser. Y lo más poderoso es esto: cuando reescribes tu día, no solo afecta lo que vendrá, sino que transforma el estado desde el cual duermes. Y el estado en el que duermes es el que gobierna tu subconsciente durante la noche. Ese estado entre lo profundo y trabaja sin tu esfuerzo. Mientras sueñas, mientras descansas, lo que tú asumiste antes de dormir comienza a organizar los hilos invisibles de tu realidad. Haz de esto una práctica constante. No lo dejes al azar. Así como alimentas tu cuerpo, alimenta tu ser con imágenes que nutren, con escenas que reflejan tu verdadero deseo, no tus temores heredados. No importa si el día pareció caótico. No importa si crees que fue demasiado tarde. Cada noche es una nueva oportunidad para asumir el control creativo. No necesitas más tiempo ni condiciones externas. Solo necesitas decidir que tu conciencia es la autoridad final, que ninguna experiencia vivida tiene el poder de definirte si tú no lo permites, y que al revisar, al imaginar otra versión, al sentirla como real, estás haciendo el trabajo más profundo que existe: cambiar el nivel del ser. Revisa, no como quien se arrepiente, sino como quien reclama su poder. No como quien huye del pasado, sino como quien lo redime. Porque nada está escrito en piedra, excepto lo que tú no te atreves a reimaginar. Existe un umbral invisible entre la vigilia y el sueño, un punto en el que el cuerpo comienza a ceder, pero la mente aún permanece lo suficientemente alerta para dirigir. Ese instante delicado, entre lo consciente y lo inconsciente, es una puerta, y como toda puerta, puede ser cruzada. No es un lugar físico, es una frecuencia, una vibración. Neville la llamó el estado akin-to sleep. No es dormir, pero tampoco es estar completamente despierto. Es una especie de tránsito, un pasillo interior donde el alma está abierta, receptiva, vulnerable y poderosa al mismo tiempo. En este estado, lo que imaginas desciende sin resistencia a las profundidades de tu ser. No encuentra el muro del juicio ni la censura de la lógica. No hay filtros, no hay contradicción. Lo que asumas como cierto en ese momento se convierte en semilla. Y toda semilla, si no es arrancada, florece. La mayoría cruza este umbral cada noche sin conciencia. Entran en él pensando en deudas, en resentimientos, en frustraciones, y al hacerlo, siembran más de lo mismo. Pero tú puedes usar este estado de forma deliberada. Puedes convertir ese tránsito en un altar. Puedes entrar en él con una imagen clara de lo que deseas, no como un espectador que observa desde afuera, sino como quien ya lo está viviendo desde dentro. No necesitas esfuerzo, no necesitas intensidad forzada. Solo necesitas relajarte, dejar que el cuerpo se hunda, que la respiración se vuelva lenta, que los pensamientos se disipen como humo. Y cuando llegues a ese punto donde las palabras pierden forma, ahí es donde debes sembrar, no con declaraciones vacías, sino con una experiencia interna que parezca real, con una escena que contenga tu deseo cumplido, con un sentimiento de certeza silenciosa. En este estado, la imaginación ya no es abstracta, se vuelve sensorial. Puedes sentir el peso de los objetos, oír los sonidos, experimentar la textura de lo que deseas. Y eso no es una alucinación, es creación, es el primer paso de la manifestación. Porque lo que ha sido aceptado como real en ese nivel, se expresará más tarde en el mundo físico con una exactitud asombrosa. Este no es un espacio para repetir afirmaciones como loros. Es un lugar para asumir, para encarnar el resultado. No se trata de desear que ocurra, sino de vivirlo como si ya hubiese sucedido. Sin prisa, sin ansiedad, solo reposando en la experiencia del cumplimiento, sintiendo que ya es parte de ti, que ya forma parte de tu historia. Una de las razones por las que este estado es tan poderoso es que conecta directamente con el subconsciente. Y el subconsciente no discute, no interpreta, no evalúa, solo acepta. Es como la tierra, recibe la semilla y la hace crecer, sin preguntar si es buena o mala. Por eso este instante, justo antes de dormir, es tan crucial. Lo que lleves contigo al sueño será cultivado durante horas, sin interferencia consciente. Haz de esta práctica un hábito. No te acuestes con el peso del día. No te rindas al agotamiento sin antes elegir lo que deseas llevar contigo a la profundidad. Así como limpias tu cuerpo antes de dormir, limpia también tu conciencia. Vacíala de todo lo que no deseas perpetuar. Luego, llénala con una sola imagen. Tú, viviendo ya tu deseo.
No mañana, no algún día. Ahora, no necesitas entender cómo ocurrirá. No te corresponde controlar el proceso. Tu única tarea es crear la experiencia interna y entregarla al sueño como si ya estuviera cumplida. No hay acto más sencillo, ni más transformador. Lo que siembres en ese instante tiene poder. No porque tú lo digas, sino porque así opera la ley. Usa este estado con reverencia. No como técnica, sino como comunión. Porque ahí, en ese silencio suave, es donde tu alma conversa con la realidad. No a través de palabras, sino a través de imágenes vividas. Y lo que declares como cierto en ese santuario, la vida lo convertirá en forma. Hay un momento en que ya no se trata de esperar, ni de imaginar como un observador, ni de buscar señales afuera. Llega el instante en que debes decidir habitar tu deseo como si ya fuera un hecho consumado. No como un juego mental, ni como un intento desesperado por cambiar las circunstancias, sino como un acto de identidad. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando las cosas mejoran, sino cuando tú asumes que ya eres aquello que deseabas ser. Asumir el sentimiento del deseo cumplido no es una fantasía, es una declaración silenciosa y definitiva. Esto ya es mío. Y no se trata de repetir palabras ni de forzar una emoción. Se trata de convertirte internamente en el ser que viviría esa realidad. De caminar, de pensar, de sentir como quien ya lo ha recibido. No porque el mundo te lo haya dado, sino porque tú lo has elegido como tu nueva posición de conciencia. Este es el punto donde muchos se detienen, porque su deseo aún está condicionado por el tiempo. Piensan, lo quiero, pero no está aquí. Y mientras ese pensamiento permanezca, el deseo se mantiene alejado. No porque el universo lo niegue, sino porque tú, al afirmar que aún no lo tienes, perpetúas su ausencia. Lo que asumes como verdadero, aunque sea solo internamente, se convierte en ley. Para salir del juego, debes dejar de jugar a la espera. Dejar de contemplar tu deseo como algo externo que tal vez, con suerte, algún día llegará. En su lugar, debes absorberlo, integrarlo, serlo. Debes encarnar el estado en el que ya no hay carencia, en el que ya no hay búsqueda, en el que ya ha sucedido. Porque solo desde ese estado, la simulación comienza a reconfigurarse. Y aquí no se trata de emociones intensas. No necesitas euforia, ni lágrimas, ni una sensación avasallante. Lo que necesitas es estabilidad interior. Esa calma inquebrantable que nace de la certeza. Esa paz que dice, ya lo soy. Y cuando ese sentimiento es genuino, aunque el mundo aún no lo refleje, tú ya has cambiado de nivel. Y el mundo, fiel a su naturaleza obediente, se ajustará. Este es un principio fundamental. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. El deseo es el impulso inicial, pero solo se vuelve creador cuando lo asumes como cumplido. Cuando ya no lo ves como meta, sino como identidad. Cuando tu diálogo interior ya no gira en torno a lo que falta, sino en torno a lo que se expresa desde ti. Entonces, no sigas jugando con la ilusión de algún día. No digas, estoy manifestando, como si estuvieras en un proceso interminable. Declara dentro de ti, esto es ahora. Y si algo dentro se resiste, no lo juzgues. Solo reconócelo como un residuo del viejo estado. Y vuelve, una y otra vez, al sentimiento de cumplimiento. Puedes hacer esto en cualquier momento. Mientras caminas, mientras te duchas, mientras cierras los ojos antes de dormir. No necesitas rituales, ni ambientes especiales. Solo necesitas voluntad para soltar la identidad anterior y asumir una nueva. Porque todo lo que has vivido hasta ahora ha sido consecuencia del estado que ocupabas. Y nada cambiará hasta que tú cambies tu lugar interno. Esto no significa que debas fingir ante los demás. No es una actuación superficial. Es una reconfiguración silenciosa. Interna, privada, tú sabes cuándo has asumido algo de verdad. Porque ya no dudas. Porque no necesitas pruebas. Porque aunque nada haya cambiado aún afuera, por dentro ya no eres el mismo. Ese es el verdadero acto creador. No esperar que la vida confirme tu deseo, sino moverte antes de ver, sentir antes de tener, vivir como quien ya ha recibido. Porque desde el punto de vista de la conciencia, el futuro no existe. Todo ya es. Y tú eliges, instante a instante, cuál versión de ti mismo deseas habitar. Asume, entonces, no esperes más. Sal del juego de la demora. No busques señales, conviértete en la señal. Porque cuando el sentimiento es real, el reflejo debe seguir. No por casualidad, sino por ley. No por azar, sino por diseño. Perdonar no es olvidar lo que pasó. No es justificar lo injustificable.
Tampoco es un gesto noble para sentirte mejor. Perdonar, en su forma más elevada, es recordar que nada te fue hecho desde fuera. Es comprender que todo lo vivido fue reflejo de un estado que tú, en algún nivel, asumiste como verdadero. Y una vez visto desde esa luz, lo que antes dolía se disuelve. No porque cambie el pasado, sino porque tú ya no te identificas con quien lo vivió. El perdón verdadero no es horizontal. No se da de una persona a otra. Es vertical. Es una corrección del estado de conciencia. No es decir te perdono, sino declarar internamente, yo ya no soy ese que necesitaba esa experiencia. Y cuando eso ocurre, todo el pasado se vuelve irreal. No porque no haya sucedido en apariencia, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Tu memoria puede recordarlo, pero tu identidad ya no está atada a ese punto en el tiempo. Has cambiado de nivel, y desde ese nuevo nivel, aquello que parecía imperdonable pierde sentido. Ya no encaja, ya no vive contigo, porque el único propósito del pasado es mostrarte dónde estabas. No para castigarte, sino para darte la oportunidad de moverte. Mucha gente arrastra sus heridas como si fueran parte de su ser. Se definen por ellas. Las vuelven su historia, su bandera, su escudo. Pero mientras cargues con lo que fuiste, no podrás habitar plenamente lo que puedes ser. El perdón es soltar esa vieja identidad. Es dejar de interpretar el mismo papel en un guión que ya no te pertenece. Y no solo hacia los demás. El perdón más transformador es el que aplicas hacia ti. Porque el juicio que más te retiene no es el que lanzas a otros, sino el que mantienes sobre ti mismo. Esa voz interior que te repite que fallaste, que no fuiste suficiente, que debiste haber hecho algo distinto. Esa voz no es tu conciencia. Es el eco de un estado que ya puedes dejar atrás. Cuando te perdonas, te liberas del peso de la continuidad. Ya no estás obligado a repetir las consecuencias de tus antiguos pensamientos. Declárate libre. Declara que no eres el resultado de tus errores, sino la expresión viva de una conciencia que puede renovarse en cada instante. Porque eso eres, conciencia en movimiento. Y nada que ocurra puede atraparte si tú no lo mantienes vivo. Este es el verdadero perdón, desidentificarte del estado que lo generó todo. No porque niegues lo que pasó, sino porque reconoces que no eres aquello que lo vivió. Has despertado, has cambiado de nivel, y desde aquí, el pasado no tiene más autoridad. No se trata de borrar la historia. Se trata de desactivar su carga, de quitarle el derecho que le diste de definirte. El mundo solo te sigue en la medida en que tú sigues contándote la misma historia. Perdona, no para olvidar, sino para crear algo nuevo. No para reconciliarte con otros, sino para recuperar tu poder creador. Y si algo aún te duele, míralo como señal, como un vestigio de un estado que aún sostiene vida dentro de ti. No lo rechaces, obsérvalo y cámbialo, no con lucha, sino con decisión, porque tú no eres tu pasado. Eres la conciencia que lo sostuvo, y ahora eres libre de sostener otra cosa. Perdonar es soltar la simulación vieja. Es quitarle energía al holograma que ya no deseas proyectar. Y al hacerlo, tu mundo comienza a responder. Personas cambian, situaciones se resuelven, caminos nuevos se abren. No porque el exterior haya cambiado por sí mismo, sino porque tú has dejado de alimentarlo desde dentro. La liberación no viene de corregir lo que fue, sino de crear lo que ahora es. Y para eso, debes soltar el ancla. Debes dejar de vivir en la prisión de lo que pudo ser, porque el poder está aquí, ahora, en lo que eliges ser hoy. Y si lo eliges con verdad, todo lo anterior se vuelve una sombra que ya no puede tocarte. Perdona, y al hacerlo, recuerda, nada que sueltes te pertenece realmente. Solo lo que asumes como real tiene poder. El resto es sueño olvidado. La verdadera reencarnación no ocurre al morir el cuerpo. Ocurre cuando muere un estado y nace otro. Cuando dejas de ser quien fuiste, con sus hábitos, sus reacciones, sus creencias, y asumes conscientemente una nueva forma de ser. Eso es reencarnar. Morir al viejo yo sin necesidad de desaparecer físicamente y nacer en una nueva identidad que genera una nueva realidad. Todo lo demás es superficie. Lo que importa es el estado en el que habitas. Cada estado de conciencia es un ser completo. Tiene su mundo, su atmósfera, sus relaciones, sus circunstancias. No se trata de una idea vaga. Es una estructura viva. Y tú, al entrar en ella, comienzas a experimentar todo lo que le pertenece. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tú has pasado a vivir desde otra altura interior. La mayoría vive su vida sin saberlo, saltando entre estados sin control, arrastrados por emociones, por heridas
por la inercia del entorno, pero tú estás despertando. Ya no estás a merced de los movimientos externos. Estás reconociendo que puedes elegir el ser que deseas encarnar. Puedes decidir morir voluntariamente a una versión de ti y nacer en otra. Y eso, cuando se hace con intención, es lo más cercano al milagro. Este proceso no requiere violencia ni sacrificios extremos. Solo requiere decisión, voluntad de soltar, porque para nacer en algo nuevo, debes soltar lo anterior por completo. No se puede ocupar dos estados al mismo tiempo. No puedes ser abundante si te sigues nombrando desde la carencia. No puedes vivir una relación plena si sigues asumiendo el abandono. No puedes habitar el éxito si te ves como quien aún no merece. Tienes que morir a esa imagen. Tienes que vaciarte para poder llenarte de algo nuevo. Y esa muerte no es trágica, es liberadora, porque el viejo yo nunca fue permanente. Era solo una forma temporal que tú sostenías. Y al retirarle tu energía, se desvanece. No por rechazo, sino por trascendencia. Ya no necesitas que se quede. Ya no vibra contigo. Ya no eres él. Cada vez que eliges un nuevo estado, estás renaciendo. Cuando decides que ya no reaccionarás como antes, cuando respondes desde la calma en vez del miedo, cuando ves a los demás como extensiones tuyas y no como amenazas, has cruzado. Has dejado atrás una identidad y has encarnado otra. Aunque nadie más lo note, aunque el mundo externo aún no lo refleje, tú ya has cambiado de nivel. Y el mundo, tarde o temprano, lo revelará. Este es el arte de la reencarnación consciente. No se trata de mejorar la vieja identidad. No se trata de pulir los bordes del personaje. Se trata de abandonarlo por completo, de elegir otra versión de ti mismo y asumirla como real, sin necesidad de validación externa. Porque el estado, una vez encarnado, produce su efecto, y no necesitas entender cómo ocurrirá el cambio. No necesitas saber qué paso seguir. El nuevo estado ya contiene su propio camino, su propia lógica, su propia secuencia de eventos. Tú solo debes entrar en él, habitarlo, sentirlo como tuyo. No como una máscara, sino como tu nueva esencia. Y si eres fiel a él, el mundo no tendrá opción. Deberá reorganizarse. Cada día puedes reencarnar. Cada decisión consciente es una puerta. No estás atado a lo que fuiste ayer. No estás obligado a repetir lo mismo. Eres libre de soltar cualquier forma que ya no te exprese. Y no hay juicio en eso. Solo creación. Solo elección. Solo conciencia en expansión. Mira tu vida como una serie de nacimientos. Pregúntate, ¿qué estado estoy habitando? ¿A qué debo morir hoy? ¿Qué nueva versión de mí está lista para emerger? Y cuando lo veas, no lo pienses demasiado. Asúmelo, siente que ya eres eso. Camina desde ahí, habla desde ahí, y deja que lo demás se alinee. Porque el cuerpo puede envejecer, pero tu ser puede renacer infinitas veces. La eternidad no se mide en años, se mide en transiciones. Y tú, aquí y ahora, puedes reencarnar. No en otro mundo, no en otro cuerpo, sino en otro tú. La Biblia no es un registro de eventos históricos. No es la crónica de un pueblo antiguo, ni una colección de leyes religiosas. Es un mapa, un código simbólico de los estados de conciencia por los que el alma humana debe pasar en su camino hacia la realización total. No se trata de lo que sucedió allá afuera, sino de lo que ocurre aquí adentro. Cada personaje, cada historia, cada lugar nombrado en sus páginas representa una dimensión interna, un nivel del ser que puedes habitar. Cuando lees sobre Moisés, no estás leyendo sobre un hombre que vivió hace miles de años. Estás observando el arquetipo del que se atreve a salir de la esclavitud del pensamiento condicionado. Egipto no es un país, es un estado mental. Es la conciencia atrapada en la creencia de que el mundo externo manda. Y Moisés es la voz que despierta en ti y dice, sal de ahí, cruza, atrévete a imaginar otra realidad. El mar rojo que se abre no es geografía, es la división entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que has conocido y lo que apenas puedes concebir. Y cruzarlo no significa viajar, sino cambiar radicalmente de estado, dejar atrás la lógica del miedo para entrar en la certeza del ser. Y ese viaje, cada uno lo realiza internamente, no una vez, sino tantas veces como sea necesario. David no es un pastor que derrotó a un gigante. Es el símbolo del individuo que, desde la fe interna, vence las apariencias. Goliat representa todo aquello que parece más grande que tú, tus deudas, tus traumas, tus límites heredados. Pero David, con una sola piedra, una sola idea asumida con poder, derriba al gigante. No con fuerza, sino con enfoque. No con armas,
sino con verdad interior. Jesús no es solo un personaje central, es el símbolo del estado más elevado de conciencia, aquel en el que sabes que tú y el Padre son uno. No se trata de creer en Jesús como figura externa, sino de reconocer que esa conciencia está en ti. El nacimiento virginal es el nacimiento de una nueva idea que no proviene del mundo externo, sino de una concepción interna, sin intervención de lo visible. Y la crucifixión no es un martirio físico, sino el abandono del yo viejo. La resurrección es el retorno a tu identidad divina. Cada parábola es una fórmula. Cada milagro es una metáfora. El agua convertida en vino es el acto de transformar lo superficial en esencia. La multiplicación de los panes es la conciencia de abundancia expresándose más allá del cálculo humano. El ciego que ve, el cojo que camina, el muerto que revive, no son intervenciones sobrenaturales, sino señales de lo que ocurre cuando un nuevo estado es asumido. La Biblia no se entiende con lógica, se vive con visión interna. Es un texto velado, un lenguaje simbólico que revela sus secretos solo a quien deja de mirar con los ojos del cuerpo y empieza a sentir con los ojos del alma. No tienes que creer ciegamente en sus relatos. Tienes que leerla como un espejo. Preguntarte, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Qué estado representa esto? ¿Qué se me está revelando sobre mí mismo? Cuando haces esto, la Biblia deja de ser un libro ajeno. Se convierte en tu guía personal. Descubres que Caín y Abel no son dos hombres, sino dos actitudes mentales, una que reacciona por obligación y otra que actúa desde el corazón. Descubres que el desierto es la etapa en la que nada fuera responde, pero donde se forja tu fe, que Jerusalén no es una ciudad, sino el lugar interno donde todo se alinea y se consuma. Nada está fuera de lugar. Cada línea, cada historia, cada símbolo está cuidadosamente dispuesto para guiarte de un nivel a otro. No para que creas en algo externo, sino para que te reconozcas en cada etapa. Porque todo lo que ahí se describe, tú lo vives. Y lo vivirás una y otra vez hasta que completes el viaje, el regreso a tu origen, el despertar a tu ser eterno. La Biblia es el relato de tu propio despertar. Léela no con devoción ciega, sino con intuición viva. No busques historias del pasado. Busca pistas del presente. Porque el viaje que allí se narra es tuyo. Todo lo que ves a tu alrededor, cada encuentro, cada obstáculo, cada celebración, es un espejo. No un espejo pasivo, sino activo. No uno que simplemente refleja formas, sino uno que refleja estados. El mundo exterior no tiene iniciativa propia. Solo adopta la forma que corresponda al contenido que tú sostienes dentro. Nada más, nada menos. Este principio puede parecer incómodo, porque te obliga a asumir una responsabilidad radical. Si el mundo que te rodea no es más que una extensión de lo que has aceptado como cierto en ti, entonces ya no puedes seguir culpando a las circunstancias, ni a las personas, ni al destino. Pero a cambio, recibes el mayor poder que existe, el de cambiar tu reflejo cambiando tu estado. El espejo no puede ser manipulado directamente. Si te miras en él y ves un gesto que no te gusta, no intentas cambiar la imagen con las manos. Cambias tu expresión, y el reflejo responde. Así ocurre también con la vida. Si reaccionas al reflejo como si fuera causa, te enredas en una lucha sin fin. Pero si entiendes que solo responde a tu vibración, todo se vuelve simple. No necesitas mejorar el mundo. Necesitas mejorar tu autoconciencia. No necesitas que los demás te valoren. Necesitas verte como valioso. No necesitas que la vida te trate bien. Necesitas tratarte con dignidad interior. Porque cada vez que tú cambias tu imagen interna, el espejo, llamado mundo, se ajusta. Tal vez no de inmediato, tal vez no en el formato que esperas, pero lo hará, inevitablemente. Este principio no funciona solo con pensamientos. Funciona con convicciones profundas. Puedes decir una cosa, desear otra y sostener internamente algo completamente distinto. Lo que se manifiesta no es lo que deseas, ni lo que afirmas superficialmente, sino lo que has asumido como realidad. Ese es el contenido que proyecta el espejo. Cuando ves algo afuera que te incomoda, no te pelees con él. Obsérvalo, no para justificarlo, sino para rastrear su origen. Pregúntate, ¿qué estado de mí permite esto? ¿Qué estoy manteniendo como verdad? No con culpa, sino con honestidad. Porque el mundo no miente. Puede disfrazarse, pero nunca traiciona la vibración que le da forma. Y si lo que ves te inspira, se te llena de gratitud, se te confirma en tu visión más elevada, reconoce también tu papel. Porque eso no ha venido de fuera. Eres tú, mirándote a ti mismo desde otro ángulo. A través de rostros, situaciones, escenas.
pero siempre tú. Ahora, ¿cómo se rompe el espejo? No con fuerza, no con rechazo. Se rompe cuando dejas de proyectar la imagen vieja, cuando abandonas el estado que lo generó, cuando dejas de ser el que necesita ese reflejo. Entonces, el mundo, sin alimento, cambia. No porque tú lo fuerces, sino porque tú ya no eres quien eras. Romper el espejo es salir del ciclo de repetición. Es dejar de contarte las mismas historias internas. Es abandonar la narrativa de víctima, de carencia, de insuficiencia. Es decir, ya no soy eso. Y sostener la nueva imagen aunque el reflejo aún no haya cambiado. Porque cambiará. Siempre cambia. Solo sigue la imagen que tú proyectas. No te enredes en corregir lo que ya se manifestó. No pierdas energía tratando de arreglar efectos. Usa tu poder donde realmente está. En la fuente, en tu estado interior. Desde ahí se escribe todo. Desde ahí nace cada nueva escena. El mundo es un espejo, pero no es tu juez. No es tu enemigo. No es tu carcelero. Es solo tu imagen de vuelta en forma. Y si no te gusta lo que ves, no lo resistas. Cámbiate, desde dentro. Y la imagen deberá responder. No por azar, por ley. Puedes cambiar de lugar, de trabajo, de relación. Puedes mudarte de ciudad, cambiar de nombre, iniciar nuevas rutinas. Pero si tú no cambias, nada realmente cambia. Porque todo lo que vives no se origina en lo externo. Se origina en tu estado de conciencia. Y ese estado, si no se transforma, arrastra con él la misma experiencia, aunque cambie el escenario. Lo externo se modifica solo cuando el ser interno ha sido reconfigurado. El núcleo de la simulación está en ti, no afuera, no en los eventos, ni en los cuerpos, ni en los contextos. El mundo es flexible, pero solo responde a una fuerza, lo que tú sostienes como verdad. No importa cuánto lo niegues. No importa cuánto lo racionalices. Mientras sigas vibrando desde el mismo punto de identidad, el juego se repetirá, una y otra vez, porque la simulación no responde a tus deseos conscientes. Responde a tu ser. No estás atrapado por el destino. Estás atrapado por tu autodefinición. Si crees que eres limitado, esa creencia será el marco que distorsione toda posibilidad. Si insistes en pensar que todo está en tu contra, el mundo se alineará para confirmártelo. No porque te odie, sino porque es obediente. Porque refleja lo que tú, en silencio, has decretado. Entonces, ¿qué significa cambiar? No es aprender algo nuevo. No es añadir información. Es soltar la vieja imagen. Es renunciar a la versión de ti mismo que ya no deseas experimentar. Y esto no ocurre automáticamente. Requiere una decisión. Requiere un corte interno. Un punto en el que digas, basta. Y no como queja, sino como acto creador. Cambiar es morir a lo que ya no eres. Es dejar de justificar tus límites. Es abandonar la necesidad de que el mundo te dé la razón. Porque mientras busques pruebas externas para cambiar, seguirás girando en círculos. No necesitas que el mundo cambie primero. Necesitas dejar de ser quien lo generó. Y no es necesario entender todos los detalles del nuevo estado. Solo debes definir lo esencial. ¿Quién eres ahora? ¿Cómo piensas? ¿Qué sientes? ¿Desde qué verdad actúas? Porque esa versión, si la asumes con firmeza, se encargará de rediseñar el escenario. No con fuerza, con ley. El entorno siempre sigue al ser. Es importante que comprendas esto. Nada en el mundo tiene poder por sí mismo. Todo recibe vida desde el estado que habitas. La falta, la confusión, la espera no son condiciones impuestas. Son consecuencias naturales de un nivel de conciencia específico. Y ese nivel se puede abandonar. Puedes elegir otro. Ahora mismo. No mañana. No después de resolver algo. Ahora, cambiar internamente no se siente como hacer algo. Se siente como dejar de actuar desde el pasado. Es como si la escena anterior ya no tuviera sentido. Como si ya no resonaras con los diálogos antiguos. Como si tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones comenzaran a responder a otra narrativa. Y eso no es actuación. Es transición. Cuando ese cambio es genuino, no tienes que forzar lo externo. Empiezas a notar movimientos sutiles. El tono de las conversaciones cambia. La forma en que el mundo te trata se altera. Oportunidades que antes parecían imposibles emergen sin esfuerzo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo estás viendo y sosteniendo desde otro nivel. La simulación está viva, pero es dependiente. No tiene voluntad propia. Su única función es reflejar al soñador.
Y tú eres ese soñador. Has estado soñando con limitaciones, con luchas, con esperas eternas. Y todo ha respondido fielmente. Pero ahora puedes soñar distinto. No desde la evasión, sino desde la conciencia. Nada cambia hasta que tú cambias. Esa es la clave. Ese es el punto donde todo comienza. No hay excepción. No hay atajo. No hay técnica que sustituya el acto profundo de asumir otra identidad. Hazlo y el mundo no tendrá opción. Te seguirá como siempre lo ha hecho, pero ahora desde otro reflejo, desde otra imagen, desde el ser que por fin ha despertado. Has vivido identificado con una máscara. Le has dado tu nombre, tu historia, tus fracasos y tus logros. La has llamado yo. Pero esa personalidad no eres tú. Es solo un papel que has interpretado con tanta convicción que olvidaste que era un personaje. Y como todo buen actor, te metiste tanto en el rol que confundiste ficción con realidad. Pero ahora la obra llega a un giro. El telón comienza a temblar. Y detrás de la actuación aparece el ser. La personalidad desconstruida. Es una estructura mental basada en la memoria, en la repetición, en las experiencias asumidas como verdad. No es algo natural. Es algo aprendido. Una acumulación de creencias y reacciones que forman una figura reconocible, pero limitada. Y mientras sigas identificándote con ella, vivirás según los confines de su guión. Observa cómo se comporta, defiende, justifica, teme, duda, compite. Necesita que la aprueben. Se compara constantemente. Depende del entorno para validarse. Y cuando no obtiene lo que espera, se quiebra. ¿Eso es lo que realmente eres? ¿Un cúmulo de reacciones condicionadas? ¿Una imagen que lucha por mantenerse coherente? El ser, en cambio, no necesita definirse. No le importa el nombre, ni el pasado, ni el futuro. No se inquieta por el juicio externo. No necesita protegerse. Está antes de toda forma. Es silencioso, estable, eterno. No actúa por necesidad, sino por expresión. No busca ser alguien. Ya es. Soltar la personalidad no es volverse indiferente. Es dejar de depender de una imagen fija. Es soltar la urgencia de demostrar algo. Es abandonar el esfuerzo por encajar. Porque todo lo que te limita no proviene del mundo, sino de la insistencia en sostener una figura que ya no te representa. Cada vez que sientes tensión interna, cada vez que reaccionas desde impulso, es la personalidad hablando. Es el personaje intentando sobrevivir. Pero tú puedes detener esa escena. Puedes hacer una pausa, respirar y retirarte del rol. Puedes observar sin responder. Y en ese espacio silencioso notarás algo. Sigues ahí. Aunque no actúes como antes, aunque no repitas su papel, sigue siendo. Eso que permanece cuando sueltas la actuación, eso es lo que eres. El ser no se defiende. No necesita tener la razón. No tiene enemigos. Se expresa, se mueve, crea. Vive en paz porque no está atrapado en ninguna historia. Y cuando actúas desde él, todo cambia. Las personas ya no te reflejan el personaje. Reflejan tu estado real. Ya no reaccionan ante tu ego, sino ante tu esencia. El mundo comienza a ajustarse, no porque tú lo empujes, sino porque ya no interpretas lo mismo. Y aquí ocurre algo radical. La personalidad no desaparece, pero pierde dominio. Se convierte en una herramienta, no en tu identidad. Puedes usarla cuando sea útil, pero ya no te define. Puedes hablar, moverte, decidir, sin quedar atrapado en la narrativa. Eres libre de actuar, sin perderte en la actuación. Esto no es algo que se logra con esfuerzo. Es algo que se permite. Es un acto de rendición interna. Un instante en el que dices, ya no necesito ser esto. Y al hacerlo, algo más profundo emerge. Una presencia sin nombre. Una conciencia que observa, que elige, que simplemente es. Y desde ahí, cualquier cosa que expreses tendrá verdad. Suelta la necesidad de defenderte, de explicar quién eres, de repetir lo que ya no vibra contigo. Suelta la urgencia de controlar como otros te ven. Cada vez que dejas ir una capa de personalidad, te haces más transparente. Y esa transparencia es poder, porque el mundo solo puede controlar al personaje, pero al ser no puede tocarlo. Recuerda, tú no eres la máscara. No eres la voz que se defiende. No eres el rol que interpretas frente al mundo. Eres aquello que observa todo sin apegarse. Eres la conciencia pura que da vida a la forma, pero no se confunde con ella. El personaje fue útil. Te enseñó. Te llevó hasta aquí. Pero ya es momento de agradecerle y dejarlo ir.
Porque el verdadero despertar no es añadir más a lo que eres, es quitar lo que nunca fuiste. La idea de que existen otros separados de ti es la ilusión más persistente del sueño. Todo el sistema de pensamiento del mundo está construido sobre esta separación. Yo y tú, nosotros y ellos, bueno y malo. Pero al mirar con ojos despiertos, comprendes que esa división nunca fue real, que todo lo que experimentas como otro ser, otra voz, otra figura externa, no es más que tú mismo empujado hacia afuera. Lo que llamas los demás son estados de tu propia conciencia, representados con cuerpo, rostro, actitud y palabra. No son independientes de ti. Existen para revelarte partes de tu ser que no has reconocido, abrazado o trascendido. Son reflejos, no entidades autónomas. Aparecen en tu vida no por azar, sino por resonancia. No por castigo, sino por correspondencia. Y esta verdad no es cómoda, porque obliga a mirar a quienes detestas como partes de ti. Obliga a reconocer que el agresor, el indiferente, el manipulador, no son enemigos ajenos, sino proyecciones de un estado que, consciente o no, alguna vez albergaste. No en forma literal, pero sí en vibración. Y por eso aparecieron, para mostrarte lo que aún estaba activo en ti. Pero también lo opuesto es cierto. Aquellos que te inspiran, que te elevan, que te ofrecen amor incondicional, también eres tú. Son manifestaciones externas de tu luz interior, de tu grandeza aceptada, de tu verdad asumida. No vienen a salvarte, vienen a recordarte lo que ya eres. La clave está en dejar de reaccionar ante los otros como si fueran separados. Cada vez que alguien te despierta una emoción, tienes una oportunidad. Puedes seguir viendo fuera o puedes regresar a ti y preguntar, ¿qué parte de mí está siendo activada? ¿Qué estado estoy viendo representado en esta escena? Y si lo ves con claridad, puedes transformarlo. Esto no significa tolerar abusos. No significa justificar acciones. Significa entender que no se trata de corregir al mundo, sino de corregirte a ti. Porque cuando tú cambias de estado, las personas cambian o desaparecen. No por magia, por ley, porque ya no tienen con qué resonar. Cada encuentro es un espejo, cada diálogo una revelación. Y si ves a cada persona como un mensajero de tu propio estado, dejas de culpar y comienzas a crear. Ya no esperas que el mundo te trate mejor. Tú te conviertes en alguien que ya no necesita que el mundo le confirme nada. Y desde ahí, los demás solo pueden reflejar eso. Incluso aquellos que ya no están, los que forman parte del pasado, siguen siendo partes de ti que necesitas integrar. Y lo haces no repitiendo la historia, sino reescribiendo tu relación con ella. Puedes verlos de nuevo en tu imaginación, cambiar la escena, alterar el tono, y al hacerlo, algo dentro de ti se libera. Porque lo que cambias en ti, cambia tu mundo, aunque el mundo aún no lo sepa. Ver a los otros como tú mismo no es una idea mística para consolarte. Es una herramienta práctica para transformarte. Significa que ya no dependes de nadie para sanar, para avanzar, para manifestar. Porque todo lo que ves afuera vive primero en ti, y todo lo que transformas adentro inevitablemente se expresa en lo visible. Este principio, si lo entiendes, te devuelve tu poder. Ya no eres un cuerpo rodeado de otros cuerpos. Eres la conciencia que proyecta las formas, que elige los estados, que da vida a los personajes. Y mientras más aceptes esto, más armónica se vuelve la experiencia. Porque el juicio se disuelve, la lucha se apaga. Solo queda la comprensión de que tú eres el origen, siempre. Entonces, no huyas de los espejos. Míralos, agradécelos. No todos son agradables, pero todos son útiles. Y si alguno te duele, no lo rechaces. Ve hacia adentro. Cambia lo que esa figura representa en ti. Y observa cómo el reflejo se desvanece o se transforma. No hay otros. Solo hay tú, viéndote desde diferentes ángulos. Solo hay tú, recordándote en 1000 formas. Solo hay tú, soñando que estás separado, hasta que recuerdas que siempre has sido uno. Has vivido creyendo que el tiempo es una línea recta, un ayer que te arrastra, un hoy que se te escapa y un mañana que siempre parece estar más adelante. Pero esa percepción, tan convincente, no es real. Es solo la forma en que tu conciencia fragmentada interpreta el movimiento. El tiempo, tal como lo has conocido, es una ilusión. Y en el instante en que lo comprendes, toda tu relación con la vida se transforma. Todo lo que alguna vez será, ya es. Todo lo que sueñas, todo lo que temes, todo lo que crees posible o imposible, ya existe en algún nivel de tu conciencia. No se trata de esperar a que algo llegue,
Se trata de sintonizarte con aquello que ya está presente, pero fuera del alcance de tu actual estado. No necesitas correr hacia el futuro. Necesitas cambiar de frecuencia. El tiempo solo existe para la mente que duda, para la conciencia que aún no ha recordado que toda creación está completa. Lo que tú llamas manifestar no es crear algo desde la nada. Es descubrir una versión de la realidad que ya estaba disponible, pero que no habías aceptado como tuya. No has venido a hacer que algo ocurra. Has venido a elegir, desde tu conciencia, cuál de todas las posibilidades existentes deseas experimentar. Cuando vives desde esta comprensión, ya no haces preguntas como ¿cuándo llegará? ¿O cuánto falta? Porque esas preguntas solo afirman que aún no lo tienes. Y al afirmar su ausencia, la perpetúas. El tiempo, entonces, se alarga. La espera se vuelve eterna. Pero si te detienes, si respiras y entras en el ahora como si lo deseado ya estuviera aquí, cortas el ciclo. Tomas un atajo. Abres un acceso directo al estado en el que ya eres. Todo está ocurriendo ahora. En este instante, todas las versiones de ti coexisten. El tu abundante, el tu libre, el tu pleno, el tu sabio. No están lejos, no están escondidos. Solo esperan ser asumidos. Y al asumir una versión, el mundo se reorganiza. No porque el tiempo avance, sino porque tú cambiaste de coordenada interna. Esto no significa negar el movimiento aparente. Verás los días pasar, los rostros cambiar, los calendarios avanzar, pero tú ya no estarás sometido a esa ilusión. Serás como alguien que juega dentro del tiempo sin creer en él, que se mueve por el mundo con naturalidad, sabiendo que todo lo que busca ya ha sido otorgado. Y ese saber no viene del pensamiento, viene del sentir. El sentimiento del deseo cumplido es la anulación del tiempo, porque si ya lo tienes, ¿qué sentido tiene esperar? Y si no esperas, no estás vibrando en la falta, estás habitando la plenitud. Y es desde esa plenitud que el reflejo llega. El tiempo, entonces, deja de ser un enemigo, deja de ser un obstáculo. Se convierte en un aliado flexible, moldeado por tu estado. Esto es lo que tantos no comprenden. Se esfuerzan, planifican, esperan, pero siguen creyendo en una línea que los separa de su deseo. Y esa línea es una barrera invisible que nunca se cruza, porque no es real, porque todo ocurre en el ahora. Solo el ahora tiene poder. Solo el ahora contiene lo eterno. Cuando asumes algo como hecho, el tiempo colapsa. El mundo visible aún puede tardar en reflejarlo, pero la creación ya ocurrió. No tienes que repetir el proceso. No tienes que revisar los pasos. Solo sostener el estado. Solo confiar en que todo ya ha sido dispuesto. Vivir sin tiempo no es vivir sin dirección. Es vivir sin ansiedad, sin expectativa. Es actuar desde la certeza, no desde la necesidad. Es moverte, no para alcanzar algo, sino porque ya lo eres. Porque ya lo tienes. Porque ya es tuyo. Todo lo que puedas concebir existe ahora mismo. No está en camino, está disponible. Y tú, al cambiar tu estado de conciencia, lo haces visible. Lo traes del nivel interno al escenario de lo externo. No por esfuerzo, por elección. El tiempo es una ilusión. Todo ya es. Solo queda decidir qué versión de ti quieres vivir. Tu deseo no es un accidente. No es un error mental, ni una trampa del ego, ni un antojo pasajero. Es la voz de Dios en ti. Es el susurro de tu ser esencial recordándote lo que ya eres en otro nivel. No deseas lo que no te pertenece. No anhelas lo que no existe. Lo que realmente deseas ya ha sido creado. Tu tarea no es fabricarlo, sino aceptarlo. El deseo genuino nace del alma. No busca llenar un vacío. No brota del miedo. Es una expresión de plenitud que quiere manifestarse. Es la vida hablándote desde adentro, mostrándote hacia dónde expandirte. No para que seas más, sino para que recuerdes que ya lo eres todo. Y por eso, desear es sagrado. No es debilidad, es guía. Tienes que aprender a escuchar tus deseos con reverencia. No como un niño impaciente, sino como un creador que reconoce en ellos el mapa de su despertar. Cada deseo auténtico contiene en sí la semilla de su cumplimiento. No necesitas forzarlo, solo necesitas alinearte con él, sentirlo como verdadero, habitarlo sin ansiedad. Y entonces se revela, pero la mente duda. Se ha acostumbrado a cuestionarlo todo, a creer que si algo se desea, es porque no se tiene. Y esa lógica la mantiene atrapada. Porque mientras sientas que tu deseo está lejos, lo mantendrás fuera. Mientras lo veas como meta, no lo vivirás como presencia. Pero si cambias el enfoque,
si ves el deseo como una señal, como una certeza que brota desde el centro de tu ser, ya no necesitas tiempo, solo conciencia. La prueba de que tu deseo es válido es que lo sientes. No necesitas justificaciones. No necesitas explicarlo a nadie. Lo sientes porque ya existe. Y esa existencia interior es tu llave. Porque todo lo que se manifiesta, primero fue sentido. Primero fue aceptado. Primero fue reconocido como propio. El error está en pensar que desear es lo mismo que necesitar. No es lo mismo. El deseo que nace del ser no exige, no ruega, no se angustia, solo se afirma, solo se expresa. Es tranquilo, pero firme. Es silencioso, pero inevitable. Y si logras sentirlo como parte de ti, sin lucha, el mundo tendrá que ajustarse. Mira tu deseo como lo que es, una invitación. No un peso, no una carga, no una obligación. Es tu ser mayor diciéndote, ven, esto también eres tú. Y si dices sí, si respondes desde la aceptación, si asumes ese estado como tu nueva identidad, ya no estarás esperando nada. Estarás cumpliendo una promesa interna. No midas tus deseos por lo que el mundo te dice que es posible. No los compares con lo que has vivido. Ellos no se basan en tu pasado. No se originan en tus limitaciones. Vienen de otra dimensión, donde ya estás completo, donde lo que pides ya fue concedido. Solo baja al nivel en el que eso es real, y vívelo. Este es el arte, sentir como verdadero aquello que el mundo aún no muestra. No como una ilusión, sino como una certeza, porque el mundo no es fuente, solo es reflejo. Tu deseo no necesita ser comprendido por los demás. No necesita ser justificado con lógica. Solo necesita ser asumido con fe. No todos los pensamientos son deseos verdaderos, pero tú sabes la diferencia. El deseo auténtico no se apaga con distracciones. No desaparece con el tiempo. Regresa, una y otra vez, porque eres tú llamándote a ti mismo. No desde la carencia, sino desde el recuerdo, desde la unidad. Escucha tu deseo. No lo reprimas. No lo retrases. No lo sacrifiques por miedo. Porque eso que tanto anhelas, ya eres tú en otro plano. Ya está hecho. Solo queda que lo aceptes como real aquí. Y cuando lo hagas, no lo busques más. Vívelo. Tu deseo es la voz de Dios en ti. Y Dios nunca te pide lo imposible. Solo te llama a recordar lo que olvidaste ser. Durante años te han enseñado a dividir la vida en categorías. Bueno o malo. Correcto o incorrecto. Luz u oscuridad. Has vivido atrapado en esa estructura, juzgando cada experiencia, cada persona, cada movimiento, desde un marco de valores fijos. Pero esa manera de ver el mundo no es verdad última. Es solo una etapa del sueño. Una interpretación temporal que la conciencia crea cuando olvida que todo lo que ocurre es parte de su propio despliegue. No hay nada que esté absolutamente bien, ni nada que esté absolutamente mal. Solo hay estados de conciencia expresándose, explorándose, reconociéndose. Lo que llamas error fue un peldaño. Lo que llamaste fracaso fue una transición. Incluso lo que condenaste como oscuro fue parte del diseño que te trajo hasta aquí, hasta este instante donde puedes ver más allá del juicio. Rendir el juicio no es volverse indiferente. No es justificar lo injustificable. Es salir del juego de la dualidad. Es dejar de definirte en oposición a lo que no te gusta. Es comprender que toda experiencia tiene sentido dentro del estado que la generó. Que lo que parece equivocado desde un nivel de conciencia es perfectamente funcional desde otro. Has creído que tenías que ser perfecto, moral, correcto, aceptado. Que tenías que merecer lo que deseas cumpliendo ciertas condiciones invisibles. Pero esa es una visión distorsionada. Nadie recibe según su mérito. Todos reciben según su estado. Y el estado no se mide con juicios. Se mide con vibración, con identidad, con asunción. Cuando dejas de juzgar, comienzas a ver con claridad. Ya no reaccionas desde la herida ni desde la defensa. Puedes observar sin necesidad de rechazar. Puedes aprender sin necesidad de sufrir. El juicio siempre carga una expectativa, que el mundo debería ser distinto. Pero el mundo no puede ser distinto hasta que tú dejas de verlo como enemigo. Cada cosa que has vivido, incluso las más dolorosas, han tenido un propósito. No porque estuvieran bien, sino porque te empujaron. Te sacaron de estados que no habrías abandonado por voluntad propia. Te forzaron a soltar el control, a mirar hacia adentro, a despertar, no como castigo, sino como impulso. Y cuando ves eso, te liberas. No necesitas cambiar el pasado. No necesitas corregir tu camino, porque nunca te saliste del camino.
Todo lo que ocurrió, ocurrió dentro del sueño de tu conciencia. Y ahora, al despertar, puedes verlo sin carga, sin resentimiento, solo como parte de un juego que cumplió su función. Incluso ahora, lo que te rodea no es bueno ni malo, solo refleja tu estado. Si algo te molesta, es porque aún hay algo en ti que necesita ser reconocido. Si alguien te irrita, es porque una parte tuya aún espera que los demás se comporten según tus reglas. Pero en el instante en que sueltas el juicio, recuperas el poder, porque ya no estás esperando que el mundo cambie. Estás cambiando tú. Y desde ese cambio, todo se reordena. Las relaciones se suavizan. Las resistencias desaparecen. El conflicto cede su lugar a la comprensión. Porque ya no estás luchando contra lo que es. Estás aceptando que todo, incluso lo que no entiendes, tiene un lugar. Este no es un permiso para quedarte quieto. Es una invitación a moverte desde la conciencia, no desde la reacción. A actuar desde el ser, no desde la corrección. Porque el juego no necesita ser arreglado. Solo necesita ser entendido. Cuando rindes el juicio, accedes a una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no necesita que todo esté resuelto. Porque ya no estás buscando la perfección. Estás habitando la verdad. Y la verdad es, todo ha sido necesario. Todo ha tenido sentido. Todo ha sido guiado, aunque no lo vieras. Nada está mal. Nada fue en vano. Solo fue parte del juego. Y ahora que lo sabes, puedes jugarlo desde otro lugar. Despertar no es volverse algo nuevo. No es convertirse en alguien distinto. No es alcanzar un estado que está allá adelante, detrás del esfuerzo, del estudio o de los años. Despertar es recordar. Recordar lo que siempre fuiste, lo que jamás dejaste de ser, lo que ha estado presente detrás de cada rostro, de cada experiencia, de cada palabra pronunciada en este mundo ilusorio. Ya eres lo que buscas ser, no en potencia, no como posibilidad futura. Ya lo eres ahora, solo que lo has olvidado. Y al olvidar, entraste en el sueño donde creíste que debías hacer, probar, sufrir, evolucionar. El sueño donde te convenciste de que eras una criatura perdida, separada, limitada. Pero ese sueño está terminando, porque has comenzado a recordar. Todo este viaje, cada palabra que resonó en ti, cada imagen que tocó tu mente, no vino a enseñarte algo nuevo. Vino a remover lo que tapaba tu visión, a despejar el velo, a devolverte al origen. Y el origen eres tú, no como personaje, no como cuerpo, no como mente, como conciencia pura, creativa, eterna, como el yo soy. Nada que desees está fuera de ti. Nunca lo ha estado. El amor que anhelas, la libertad que imaginas, la abundancia que persigues, todo eso vive en ti como un estado disponible ahora. No necesitas lograrlo, solo recordarlo, solo aceptarlo, solo asumirlo sin miedo, porque nadie te lo niega. Solo tú lo has postergado, esperando alguna señal externa. Pero la única señal real es esta, la certeza silenciosa de que ya eres. No necesitas que el mundo confirme nada. No necesitas que nadie te reconozca. Tu ser no depende de que lo vean. Brilla aunque nadie lo mire. Crea aunque nadie lo entienda. Ama aunque nadie lo devuelva. Porque es completo. Porque es fuente. Porque es Dios en acción. Despertar es darte cuenta de que todo lo que buscabas afuera no era más que un reflejo distorsionado de lo que ya vivía dentro de ti. Y ahora que lo ves, ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no sabes. Has recordado, y eso basta. No necesitas más técnicas. No necesitas más confirmaciones. El que recuerda no necesita evidencia. Sabe, camina con los pies firmes. Habla con autoridad interior. Vive desde la verdad, aunque el mundo aún esté dormido, porque ya no depende del mundo. Depende solo de su visión. Y tú ya has despertado. Tal vez lo olvides por momentos. Tal vez tropieces. Pero la chispa ya está encendida. El reconocimiento ya ocurrió. Has visto que tú eres la causa. Tú eres el centro. Tú eres el creador. Todo lo demás fue una proyección, un juego, una experiencia. Y aunque cada paso fue necesario, el camino siempre te trajo de vuelta a ti. No necesitas ser mejor. No necesitas merecer. Solo necesitas recordar. Recordar que la voz que imagina, que el ojo que observa, que el corazón que siente, no son fragmentos. Son el uno, el mismo uno que creó el universo, ahora habitando tu forma, mirando a través de tus ojos, respirando con tu cuerpo. Has llegado al final del sueño, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que lo soñaba. Despertar es reconocer esto,
Yo y mi realidad somos uno. Lo que imagino, lo soy. Lo que asumo, lo vivo. Lo que siento como real, lo veré reflejado. Y entonces ya no buscas ser. Eres. Y ese es el instante sagrado en que el juego termina y la vida verdadera comienza.